Había una vez un pueblo tranquilo rodeado por un bosque misterioso. En lo profundo de este bosque, se encontró un lugar mágico conocido como el Bosque de los Miedos. En este bosque, los temores de las personas tomaron forma, creciendo como plantas espinosas que se apoderaron de los corazones de todos los que se aventuraban a estar en ese lugar. Los miedos que habitaban en el bosque eran diversos y desafiantes. Había el miedo a la soledad, cuyas espinas te hacían sentir aislado del mundo. El miedo al fracaso se manifestaba en ramas retorcidas que te impedían avanzar. El miedo al rechazo aparecía como flores marchitas que hacían que te sintieras indeseable. Estos y muchos otros miedos esperaban pacientemente en el bosque, listos para aprisionar los corazones de quienes se aventurarán. En el pueblo vivía un joven llamado Andrés. Desde su infancia, había soñado con convertirse en pintor, pero el miedo al fracaso lo había paralizado durante años. Un día, escuchó hablar del Bosque de los Miedos y decidió enfrentar sus temores. Armado con valentía, Andrés se aventuró en el bosque. Cuando llegó al bosque, se encontró con las representaciones vivas de sus miedos. El miedo a la soledad se le acercó como un ente sombrío que lo aislaba del mundo. El miedo al fracaso lo rodeaba con ramas retorcidas que intentaban sofocarlo. El miedo al rechazo se manifestaba como flores marchitas que parecían decirle que no era suficiente. Pero Andrés, recordando su sueño, decidió enfrentarlos con valentía. Comenzó a pintar en el lienzo de su vida, cada pincelada un acto de determinación. A medida que pintaba, sus miedos se volvían más pequeños. Día tras día, Andrés siguió pintando, enfrentando cada uno de sus temores. Con el tiempo, los miedos en el bosque se desvanecieron, reemplazados por la belleza y la confianza. De regreso al pueblo, Andrés encontró el coraje para perseguir su pasión y se convirtió en un pintor exitoso. La gente se maravillaba de su talento y se preguntaba cómo había logrado vencer sus miedos. Andrés compartió su historia y les habló sobre el Bosque de los Miedos, transmitiendo la importancia de la valentía y la determinación en la búsqueda de los sueños. Moraleja: los miedos pueden ser como plantas que crecen en nuestros corazones y afectan nuestras vidas. Enfrentar esos temores con valentía y determinación nos permite crecer y encontrar la felicidad. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de superar los miedos que nos impiden alcanzar nuestros sueños y metas, sin importar cuán variados y aterradores puedan ser.